Historia de un anillo es un guión teatral escrito en México en marzo de 1961 por Luisa Josefina Hernández y Lavalle, el cual cuenta con un acompañamiento musical escrito por Rafael Elizondo y conformado por 8 canciones que exploran diversos géneros musicales. A través de la obra, aprovechando sucesos similares acontecidos un año antes, derivados de la pérdida de un reloj, la autora cuenta la historia presentando implícitamente su inconformidad, protesta y crítica hacia la opresión y sometimiento presentes en un pueblo marcado aún por las costumbres e ideales por revolucionarios del caciquismo y la desigualdad. Para adentrarnos un poco en el trabajo, presentaré algunos datos relevantes al autor. Luisa Josefina Hernández y Lavalle nació el 2 de noviembre de 1928 en la Ciudad de México. Como parte de su preparación académica, la autora estudió las carreras de Derecho y Literatura, Dramática y Teatro. Con relación a esta última, obtuvo su grado de maestría y pasó a formar parte del cuerpo académico de la UNAM, primeramente como titular en la materia de Teoría Dramática. Fue dramaturga, novelista, traductora y también realizó ensayos en temáticas siempre de su interés, el cual versaba en muchas ocasiones sobre las condiciones sociopolíticas que veía en su entorno. Como parte de su desarrollo profesional, escribió más de 65 guiones teatrales y fue galardonada con diferentes premios, tales como el Premio Javier Villaurrutia de 1982, el Premio Nacional de Teatro Juan Ruiz de Alarcón del año 2000 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística del 2002. Entre sus obras se encuentran Los Grandes Muertos de 2007, La Calle de la Gran Ocasión, Diálogos de 1962, El Lugar Donde Crece la Hierba del año 2000, La Plaza del Puerto Santo de 1985 y Nueva Calle de la Gran Ocasión de 2022. Luisa Josefina falleció en inicios del 2023 a los 94 años de edad. Algunos de los aspectos que más adelante se abordarán en nuestro trabajo son una breve síntesis del contenido de la obra, el análisis sobre aspectos sociopolíticos y culturales y la perspectiva jurídica que en ellos se reflejan y la relación de la obra con el derecho procesal civil. La autora nos narra una historia en un pueblo montañoso de México donde don Mariano Pérez, el líder y el cura justifican los actos de la sangre derramada. Nuestra historia se sintetiza en Francisca, una sirvienta de una escuela primaria que lava el piso, hablando con Eustaquio, un amigo del monte, del por qué no hay niños en la escuela, debido a la salida de la maestra que les enseñaba la historia de México, donde las injusticias abarcan un gran movimiento social. Serafina, la nueva maestra que es amante de don Mariano, pierde el anillo que él le ha regalado. Serafina acusa a Francisca de haberlo robado y convence a don Mariano de arrestarlo, aunque él prefiere comprarle otro anillo a Serafina porque tiene miedo al pueblo. Sin embargo, ella le recuerda lo que sucedió con la otra maestra, donde nadie podía hacerle daño porque era hijo de la revolución. Francisca sufre amenazas y tormentos en la prisión hasta que firma una declaración que le obliga a vender sus escasas posesiones para recuperar el valor del anillo supuestamente de oro. El mozo sirviente encuentra el anillo en el lavadero de la escuela. Serafina se niega a reconocerlo debido a que está verdoso y empañado, pero lo entierra para que no revele su descubrimiento. Lo desentierra después el mozo y va por el pueblo mostrando e incitando a la gente. Al salir de la prisión, Francisca afirma que la encerraron sin motivo alguno. La lectura Historia de un anillo se encuentra temporalmente ubicada en la década de los 60, 1960 para ser más exacto, en un pequeño poblado rural, época posrevolucionaria, ya bastantes años de que había transcurrido la revolución, más no las ideas que esta conllevó, las cuales eran enseñadas por la maestra de esta pequeña comunidad hacia sus alumnos. En esa pequeña comunidad se desarrollaba los usos y costumbres de los pobladores de tratar de hacer justicia por propia mano,
por educación de los hechos revolucionarios que acontecieron, que esto llevó a las grandes trifulcas, intento de linchamiento hacia el terrateniente y su evidente preocupación de que lo fueran a matar o lo fueran a desterrar de dicha comunidad. Al paso de la lectura se puede apreciar una muy notada cultura machista por parte de tanto de las mujeres como de los hombres. Las mujeres se muestran sumisas, se muestran poco valoradas, y los hombres se muestran agresivos. En la lectura hay un marcado clasismo y un marcado odio hacia la población que menos recursos tiene. En esto gira la lectura en el presunto robo de un anillo por parte de la novia de don Mariano hacia la novia de don Mariano, un anillo que como tal no tenía un gran valor, pero este marcado clasismo y este marcado odio hacia otra mujer que en su parecer tenía menos valor que ella, desató estos actos violentos y este desarrollo de la historia. Se puede apreciar el marcado uso de la ley de los caciques, de los terratenientes hacia la población, la cual usaban la ley a su conveniencia para su propio beneficio, que esto, históricamente viéndolo, esto ocurría antes de la revolución y posterior a la revolución. Quitaron unos tiranos y colocaron otros. Lo fundamental de esta lectura es la evidente ausencia de la falta del debido proceso por parte de don Mariano hacia la población, y el evidente miedo de este por las influencias revolucionarias de los pobladores que la maestra estaba llevando al pueblo, en el cual querían desterrar a este señor por hacer la ley suya, pisoteando al pueblo. Es inevitable observar que la protagonista de nuestra obra, Francisca, fue injustamente encarcelada sin un debido proceso y con la violación a sus garantías y derechos humanos. A pesar de que la incorporación de los derechos humanos a nuestra Constitución, como los conocemos hoy en día, fue hasta el 2011, lo que es cierto es que el texto vigente de nuestra Carta Magna de entonces, es decir, en 1961, ya señalaba un debido proceso y el seguimiento de la legalidad para un aparente delito como el que se describe en la obra. El artículo 14 decía: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante el juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, que por cierto la mayor parte de este texto sigue inscrito en nuestro texto vigente. También el artículo 16 decía ya que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación, a querella de un hecho determinado, que la ley castigue con pena corporal. Aquí es muy importante señalar que esta última parte se reformuló porque en muchas ocasiones se excusaba el maltrato a las personas que se encontraban bajo proceso por tomar con literalidad la expresión castigo corporal, pero que en realidad se refiere a la privación de la libertad, a nuestra corporalidad. Aún así, no era de excusarse porque enseguida el artículo 22 ya nos decía que quedan prohibidas las penas de mutilación,
de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas insuscitadas y trascendentales. Hoy en día sería completamente reprochable estas actitudes de funcionarios del gobierno que marca la obra, no solo porque nuestro texto vigente lo estipula en el artículo 17 y 18, sino porque la incorporación de la firma de tratados internacionales obliga a nuestro Estado a garantizar el debido proceso como derecho humano, el cual lo señala en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Principios generales del derecho. Grupo de afirmaciones considerados racionalmente verdaderos y éticamente justos que sirven de fundamento al sistema jurídico de un Estado. Como principios generales tengo entendido que son la equidad, la libertad, la justicia, la fraternidad, igualdad, inocencia y jerarquía. Son principios porque construyen base donde se sostiene y están subordinadas todo un ordenamiento. Generales, no se aplican solo a unas áreas específicas del derecho o sociedades, sino impregnan a todo un aparato de leyes y normas. De derecho, no solo se tratan de reflexiones bien intencionadas, sino de formular técnicas pertenecientes al ámbito jurídico. Son inviolables, constituyen el fundamento ético y racionalmente como función principal. La gran mayoría están descritos en nuestra Constitución, pero solo algunos obtienen el precepto jurídico. Existen algunos que no están prescritos en nuestra Constitución, pero tienen eficacia jurídica, pues tanto uno como el otro tiene su particularidad, pues su eficacia aplica solo en defecto jurídico algunas y algún precepto jurídico de ley y algunos en costumbres. Ahora bien, con relación a la lectura de la historia de un anillo de Luisa, tiene relación porque a Francisca se le obliga a firmar un documento del cual no se le ha informado bien, con exactitud, el contenido de ese documento. Se le exige más cuando ella carece de muchas cosas en general. ¿Existe alguna relación como tal de lo que hemos aprendido durante el curso de la materia procesal civil a lo que es la historia del anillo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Serafina acusa a Francisca de que ella le robó un anillo, no está fundado, no hay testigos, no lleva como tal un debido proceso Francisca al ser arrestada en cuestión de lo que se le acusa. Me quedo con el precepto principalmente de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿A qué quiero concluir con esto? Que Francisca va generando con el paso del tiempo su patrimonio, lo que es para ella, y al final del día de la historia, todo eso lo pierde en un momento porque no tiene como tal la solvencia económica para pagar el supuesto anillo del que se le acusa que ella fue quien lo roba. Entonces se aclara la situación al final de que el anillo aparece, ella es inocente, no es responsable del robo, sino que existió como tal una pérdida, pero ella pierde todo su patrimonio a raíz de su detención. Se destaca la falta de un procedimiento legal adecuado para resolver el conflicto. En lugar de recurrir a las autoridades competentes para investigar el presunto robo, Serafina amenaza con llevar a Francisca
a la cárcel de forma unilateral. Dentro de un contexto legal real, es esencial seguir los procedimientos establecidos por la ley para garantizar el proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas. Asimismo, se evidencia una falta de diálogo y mediación entre las partes para intentar resolver el conflicto de manera pacífica. En lugar de buscar una solución amistosa, se recurre a las amenazas y acusaciones infundadas, lo cual va en contra del principio de buena fe procesal que rige en el derecho civil. Por último, la falta de asesoramiento legal por parte de las partes involucradas también constituye una falta en ese escenario. Tanto Serafina como Francisca parecen actuar sin el acompañamiento de un abogado que pueda orientar sobre sus derechos y deberes en el proceso, lo cual puede llevar a decisiones precipitadas y conflictos innecesarios. Una aproximación seria en el extracto refleja las diversas fallas desde las perspectivas del derecho procesal civil, como la falta de pruebas, la ausencia de un procedimiento legal adecuado, la falta de diálogo y mediación y la carencia de asesoramiento legal. Esas diferencias pueden afectar la justicia y equidad del proceso, resaltando la importancia de seguir los principios y normativas del derecho civil para resolver conflictos de manera adecuada y justa. Pues recordemos que una de las máximas de la ciencia del derecho es que ésta se forma de hechos, no de dichos o de supuestos interpretativos de manera subjetiva.